Los estudios reflejan que el factor principal causativo de daños no es la grasa, es el azúcar. Incluso aumentar de forma moderada el consumo de grasa producirá buenos resultados para contrarrestar el cuarteto mortal. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast. Con este nuevo episodio vamos a seguir platicando y hoy se viene un tema vital, un tema importante de entender, que es el cuarteto mortal, mejor conocido como el síndrome metabólico. Y bueno, aquí hablamos mucho de estos temas de metabolismo, de salud, de bienestar. Siempre estamos en búsqueda de entender un poco más el cuerpo para poderle ayudar, porque hay que entender las cosas. No nada más basta con tomarse el medicamento o seguir las instrucciones, sino entender. Cuando nosotros comprendemos cómo funciona nuestro cuerpo, créanme que ahí tenemos muchas más oportunidades de mejorar. Así que bueno, eso es lo que hacemos aquí, como siempre de la mano del libro de Diabetes sin Problemas de nuestro querido fundador Frank Suárez. Así que bueno, pues vamos avanzando. Yo les agradezco mucho y nos habíamos quedado en la página 95, es decir, ya llevamos varios capítulos, vean los anteriores, créanme que también les va a ayudar muchísimo. Dice así, página 95, el cuarteto mortal. En 1998, el Dr. Gerald Reaven, profesor de la Universidad de Stanford, reconoció la conexión entre varias condiciones, a las que él llamó el síndrome X en ese momento, haciendo una referencia a una colección de síntomas relacionados. En principio, lo que el Dr. Reaven observó es que habían 4 condiciones que se relacionaban estrechamente entre sí: la obesidad abdominal, una panza prominente, los triglicéridos altos, la presión arterial alta y la resistencia a la insulina. El Dr. Reaven, sobre lo que él llamaba el síndrome X, aseveraba, 2 puntos y aparte, los intentos de compensar por los niveles excesivamente altos de insulina desencadenan una serie de eventos que producen hipertensión y enfermedades del corazón. El Dr. Reaven estaba tratando de comunicar que el factor común a todas estas otras condiciones de salud lo es la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es la que crea el ambiente degenerativo que da lugar al desarrollo de otras condiciones de salud de mayor gravedad. A este síndrome se le llamó luego el síndrome metabólico y se le añadieron otros 2 síntomas que también se observaron que ocurrían en conjunto a los anteriores, tales como bajo colesterol HDL. Si tú te has hecho exámenes de sangre, ahí lo podrás notar, que el colesterol HDL es bajo y el colesterol LDL, el que pudiéramos de forma rápida llamarle el malo, está alto. O a veces puede estar normal, pero el HDL bajo. Esa es una característica. Y otro factor es que la glucosa en la sangre a niveles anormalmente altos. Personalmente, y para efectos de mantener la discusión en un nivel simple con el lector, prefiero utilizar el nombre que le dio el doctor, donde describe a los 4 síntomas principales como el cuarteto mortal. Este nombre del Dr. Schenker me parece mucho más adecuado porque en realidad describe la mortalidad, o sea, el riesgo de muerte que estos síntomas predicen. El nombre de cuarteto mortal deriva del hecho que si usted padece de estas 4 condiciones de salud de forma simultánea, usted no tendrá mucho futuro. En esencia, sus 2 únicas alternativas serían morirse muchísimo antes de lo normal o sufrir de terribles síntomas degenerativos y luego morir. Los 4 principales síntomas que juntos le acercarán a la muerte siguen siendo estos: la obesidad abdominal, los triglicéridos altos, la hipertensión y la resistencia a la insulina. El Dr. Guy Schenker explica el desarrollo del cuarteto mortal con esta secuencia de eventos que también han demostrado los estudios clínicos llevados a cabo por expertos en fisiología. Paso número 1. Esto está interesante. Paso número 1. Consumo de grasas más una dieta alta en azúcares y almidones. El exceso de glucosa obliga al cuerpo a crear un exceso de insulina.
Antes de pasar al paso 2, cuando Frank dice consumo alto de grasas, sí son grasas en los alimentos, más una dieta alta en azúcares, como bien podría ser el jarabe de maíz alto en fructosa, como podría ser el azúcar refinado, el azúcar morena, como podría ser incluso la misma miel, etcétera. Hablamos de azúcares y de grasas. Eso va a producir una glucosa de la sangre, un azúcar de la sangre alta, que va a llevar a un aumento en la hormona insulina. Esto sucede así, es como matemáticas, ¿no? Paso número 2. Se crea, al paso de los años, la resistencia a la insulina, que la hemos hablado en capítulos anteriores, donde el cuerpo requiere mucha insulina para bajar la glucosa. Se elevan los niveles de insulina en la sangre, entonces, hiperinsulinemia. Paso número 3. Se elevan los triglicéridos. Recordemos que los triglicéridos son la grasa de la sangre. Aumenta el tamaño de las células de grasa, se empieza a engordar. ¿Ok? Paso número 4. Aumenta la presión arterial. La insulina engrosa las paredes de las arterias y retiene el sodio. Si se retiene el sodio, se aumenta la presión arterial. Aumenta la tendencia de la sangre a coagularse. El colesterol aumenta, pero nunca tanto como los triglicéridos. Esos aumentan mucho. Lo que hay también, se disminuye el colesterol bueno. También hay que señalar. Paso 5. Aumenta la obesidad abdominal y el hígado graso que le acompaña. Paso 6. Se empeora la prediabetes o se desencadena la diabetes tipo 2. Ahí vemos, observemos entonces desde el paso 1, paso 2, paso 3. O sea, obviamente lo ideal es evitar llegar al paso 6, que es donde ya se empeora la prediabetes o se desencadena la diabetes tipo 2. Todavía en el paso 5, todavía en el 4, en el 3, en el 2, en el 1, todavía hay muchas cosas que hacer por evitar consecuencias cada vez peores. Dice Frank, observe que es la dieta el factor causante de la secuencia mortal, tal como si fuera una ristra de fichas de dominós que se van empujando unas a las otras. Es la dieta, la alimentación, la que empuja la primer ficha de dominó que termina por socavar la salud de quien padece diabetes. Esto es un punto importante porque demuestra que cualquiera que desee evitar o controlar el cuarteto mortal tiene por fuerza que manejar la causa primaria, que es la dieta, la alimentación. Mientras la persona continúe comiendo un exceso de carbohidratos refinados, azúcares, almidones, los llamados alimentos tipo E, de los cuales hemos hablado aquí, simplemente no habrá solución. Mientras no regule el consumo de esos alimentos tipo E, simplemente no habrá solución. En ese sentido, las dietas que controlan la porción de carbohidratos refinados, como la dieta 3x1, han demostrado los resultados positivos que las dietas bajas en calorías y grasas jamás han logrado. Entonces, al ratito hablaremos de la dieta 3x1, habrá todo un capítulo para platicar de eso y espero traerte algunas muestras para que tú puedas ver por lo menos el cuadro teórico. Mirando esta secuencia mortal, usted podría preguntarse si es la grasa y el azúcar de la dieta lo que causan el cuarteto mortal. ¿Será la grasa o será el azúcar o será la combinación de esas dos sustancias la causa principal? Bueno, los estudios reflejan que el factor principal causativo de daños no es la grasa, es el azúcar. Incluso aumentar de forma moderada el consumo de grasa producirá buenos resultados para contrarrestar el cuarteto mortal, siempre y cuando que se reduzcan los carbohidratos refinados, azúcares, almidones, los alimentos tipo E, a los que aquí ya hemos platicado de ellos, pero seguiremos platicando de ellos más en el futuro. Y es importante entenderlos, saber cuáles son, ¿vale? De entrada son alimentos que en exceso engordan. Y una característica principal es que son altos en carbohidratos. Bueno, continuamos. Se hace imperativo para el paciente que padece diabetes el reducir los niveles de glucosa en la sangre con la ayuda de una dieta baja en carbohidratos refinados. Tanto la insulina como la glucosa excesivas
van progresivamente dañando las células del sistema nervioso, más las paredes de las arterias, mientras que también le sube la presión, los triglicéridos y le crean un hígado graso. Y otra vez la causa es la alimentación. La forma de azúcar que más resistencia a la insulina crea y que más daño hace es la fructosa, que se consume en grandes cantidades en su forma de jarabe de maíz de alta fructosa. Entonces, esa es la forma de azúcar que más resistencia a la insulina crea. El sirope de maíz, por decirlo así, o jarabe de maíz alto en fructosa. Ese lo puedes encontrar, te lo digo rápidamente, en varios refrescos, en algunos alimentos ultraprocesados como caramelos, chocolates, ahí lo encuentras también, galletas, panqués, pan industrial, ¿no? Que ese panquecito, esas tostaditas, o sea, son de trigo, pues, pero es pan dulce. En ese tipo de cosas ahí hay mucho jarabe de maíz alto en fructosa. Bueno, ahora, observe a continuación cómo los expertos explican el proceso degenerativo del cuarteto mortal que causa la muerte de miles de células. Según explica el Dr. Lester Parker, un biólogo celular de la Universidad de California, la glucosa de forma espontánea se oxida, se fermenta, se pudre, lo cual produce una gran cantidad de radicales libres. Los radicales libres son moléculas incompletas que reaccionan con las moléculas normales de las células del cuerpo, causándoles destrucción a su paso. Cuando la glucosa se mantiene por arriba de 130 miligramos sobre decilitro, se oxida todavía más rápido y se produce más cantidad de radicales libres. De acuerdo al Dr. Alan Chait, profesor de la Universidad de Medicina de Washington, algunos de estos radicales libres de la glucosa, a su vez, oxidan al colesterol malo, LDL, y esto crea la escena para las enfermedades cardiovasculares. El Dr. Richard Bucala del Instituto Pickower para la Investigación Médica de Manhasset, Nueva York, explica que la glucosa se pega a las proteínas del cuerpo, formando uniones que las deforman y creando la llamada glicación, que en efecto causa la muerte a las células. De esta forma, el cuarteto mortal se gana su apellido de mortal, porque las células se van, llenando de esta glucosa, las proteínas y las células. El cuarteto mortal, llámelo síndrome metabólico o llámelo síndrome X, es, como quiera que sea, lo mismo. Es un efecto del abuso de los carbohidratos refinados que descontrolan la diabetes y que también son la causa principal de la obesidad. Amigos, tenemos entonces aquí, y voy a señalar un dato aquí particular. Quiero señalar un poquito más la glicación. La glicación, ya Frank nos lo pone aquí, dice, es un proceso químico que pasa dentro del cuerpo en el cual la glucosa se funde con las proteínas de las células y básicamente las destruye a las células. La piel oscura que puede tener una persona con diabetes, en efecto, es causada por la glicación que ha destruido las células de la piel. Y Frank nos pone la referencia. Entonces, todo este capítulo, Frank Suárez ha ido explicando cómo es que se va desarrollando paso a paso el cuarteto mortal, pero señalando de manera muy particular que la causa principal es la alimentación excedida en carbohidratos, sobre todo refinados. Ya pusimos algunos ejemplos y mira, es que en las tiendas de inconveniencia ahí encuentras todo el veneno, prácticamente. Pero bueno, no seamos tan duros. El punto no está en quitarlos totalmente, sino en comerlos o en consumirlos en cantidades moderadas. Nada está prohibido, nada, ni para quien padece diabetes. Es solamente tener un control del consumo para no excedernos y que ese consumo sea limitado, sea pequeño. Y con eso tienes una clave importante, no la única, porque faltan más cosas que revisar, pero es de lo principal. Y bueno, espero les haya gustado este capítulo del día de hoy. No dejen de estar con nosotros, de verdad, suscríbanse al canal, suscríbanse aquí a esta plataforma. Por favor, denle like o pulgar arriba, dejen sus comentarios, déjenos algo, preguntas, dudas, lo que tengan. De verdad, créanme que son importantes para mantener esta comunidad viva y que podamos seguir avanzando.
Yo les agradezco mucho y nos vemos en un próximo capítulo y te cuento todo esto porque la verdad siempre triunfa.